esta mañana de un tema que vamos a titularlo así, luego la hermana Betina lo pondrá en el chat, el título. Vamos a hablar de espiritualidad o misticismo. ¿A qué me refiero? Bueno, antes de que yo le diga a qué me refiero, le voy a decir lo que dice la Biblia al respecto. Dice la palabra de Dios en la primera carta de Juan, capítulo 4. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora está ya en este mundo. Yo quiero que usted tenga claro y presente que estamos hablando de algo que fue escrito a finales del siglo I. Es decir, esta situación, luego lo he escrito, ahorita no importa. Tenemos una situación que se ha vuelto permanente a lo largo de la historia de la iglesia cristiana, y es el hecho de que existe una espiritualidad, existe, o más bien un misticismo, es decir, una espiritualización en la mente de las cosas que se acomoda a las costumbres, a las circunstancias o a las conveniencias de diversa clase de personas, y que muchas veces incluso hasta puede ser que sea con la mejor intención del mundo, pero que no necesariamente proviene de Dios. ¿A qué me refiero? Hoy en día nosotros estamos metidos en un cambio, en una transformación muy interesante del tejido social, porque a lo largo del siglo XIX y el siglo XX principalmente, aunque esto empezó desde el Renacimiento, comenzó a difundirse dentro de la mentalidad occidental sobre todo, aunque en realidad actualmente ya está en todas partes, algo que nosotros llamamos materialismo, es decir, la creencia, porque créame una cosa, por favor, créamelo, sería muy largo explicárselo en este devocional. Hay un montón de artículos de fe en el materialismo, cosas que se creen porque así tiene que ser, nadie lo puede comprobar. Resumen ejecutivo, nadie puede comprobar científicamente que Dios no existe. Es cierto, no puedo comprobar científicamente que Dios existe, pero tampoco que no existe. ¿Ok? Entonces, el materialismo determina, a resumidas cuentas, que lo único que existe es la materia y la energía medibles del universo, y que de esta materia y energía, que son producto de la casualidad, que están porque sí, se desprende todo, absolutamente todo. La vida, la inteligencia, los sentimientos y aún las expresiones espirituales no son más que manifestaciones de la materia que se transformó casualmente en algo vivo, y esas cosas vivas, con base en su ignorancia y con base en su falta de capacidad para entender el universo, han creado divinidades, pero que en realidad todo se reduce a la materia y a la energía que podemos medir y que podemos contar. Esa es la base esencial del materialismo en lo que respecta a la parte espiritual. Y esto es algo que se convirtió en una fortaleza tremenda en el corazón y en la mente de muchas personas de mi generación y las generaciones anteriores a la mía. Yo crecí en un mundo en el cual la ideología política estaba pegada con la ideología, iba a decir espiritual, pero más bien no espiritual, de la concepción del universo, una cosmovisión en la cual no hay lugar más que para lo que puede tocarse y sentirse. Eso es el materialismo en términos de lo espiritual, y parecía tan es así que hubo gente muy importante, muy famosa, gente muy capaz por lo demás, que afirmó convencidamente de que el concepto de Dios moriría en su generación o en la siguiente.
¿Pero qué cree? Llegamos al siglo XX con una enorme cantidad de personas con creencias espirituales que a pesar de sus estudios, de sus conocimientos y de su preparación intelectual, no dejaron de creer de una u otra forma en Dios o en dioses o en cosas espirituales. Así que la premisa y la esperanza del materialismo, que era la destrucción de todo concepto espiritual, no funcionó. Y llegamos a los años 80, entre los 80 y los 90. Esto yo lo viví, esto yo lo vi con mis propios ojos. Entre los años 80 y los años 90 hubo un despertar tremendo del misticismo, es decir, de empezar a encontrarle trasfondos y significados y cuestiones espirituales a la más increíble diversidad de cosas. Hace unos días estaba yo viendo un documental acerca de las religiones más extrañas que existen. Mire, hay religiones absurdas, increíblemente absurdas, que incluso yo le puedo decir que probablemente nacen como una burla, son una parodia. Pero esta parodia tiene como trasfondo el hecho de que siempre está presente en la mente del ser humano la concepción o la idea de que hay un Dios, de que hay algo que existe por ahí. Hay una religión que adora al monstruo gigante de espagueti. En serio, no estoy bromeando, búsquelo en internet. Es absurdo, pero verdadero, ¿no? También hay una religión que adora a Diego Armando Maradona, un buen futbolista, tal vez el mejor que ha habido, tal vez. Pero hay una religión en la que él es Dios. Y así sucesivamente, cosas increíbles, increíbles. Pero también hay otras corrientes místicas que son bastante serias, es decir, la gente que está involucrada en ellas cree bastante firmemente en las cosas que dice creer y son cosas que no tienen fundamento alguno, ni pies ni cabeza, pero existen. Hay una religión que para algunos es broma, pero de veras, créanmelo, es increíble. Y el señor George Lucas, los que saben quién es, ya saben a qué me refiero. Se ríe a carcajadas de eso, pero pues no está tan chistoso porque es peligroso. Hay una religión en Estados Unidos que está registrada oficialmente, que es la religión de los Jedi. Y hay gente que se la cree, o sea, George Lucas lo inventó, se lo sacó de la manga un día que andaba borracho, que cenó demasiado, y lo puso en la película, y ahora ya hay una religión en la que creen auténticamente en la fuerza, y bueno, mire, es una situación que podría ser chistosa si no fuera tan terriblemente trágica, porque a final de cuentas, este misticismo, esta supuesta espiritualidad que le asigna valores religiosos, pseudoespirituales, a cualquier cosa, dése usted cuenta de lo complicado que resulta. Es buscar algo que supla la necesidad de Dios en alguien que no quiere reconocer a Dios. Alguien que tiene un vacío en su corazón, que tiene que ser llenado con algo, pero neciamente no quiere simplemente reconocer que hay un Dios en los cielos, creador de todas las cosas. Entonces tiene que inventarse alguna otra cosa, lo que sea. Y mire, también hay otro grupo, que son los que sin declarar abiertamente su misticismo, es decir, sin declarar que es una situación de índole espiritual, lo que ellos están, o aquello en lo que están depositando su confianza, sin embargo adoptan una actitud de proporciones fanáticas a favor de cosas como el dinero, cosas como la lealtad al trabajo, eso es algo muy común en el Lejano Oriente, en fin, cosas tremendas que atan a la gente y la llevan a la vida y la muerte, a la más profunda creencia o a la más profunda entrega a cierta clase de cosas que no parecen ser espirituales, pero por las cuales darían la vida. Y es algo que a final de cuentas está establecido para la raza humana. Nosotros, usted y yo, dice la palabra de Dios,
porque fuimos creados de una forma distinta al resto de la creación viviente. Nosotros, los seres humanos, somos seres híbridos. Es decir, hay una parte de nosotros que es material y que es medible, contable y analizable, que es nuestro cuerpo físico. Nuestro cuerpo físico, si usted le hace la autopsia a una persona muerta o le saca sangre a una persona viva y hace un análisis de la composición bioquímica de nuestros cuerpos, se va a dar cuenta de que es muy similar a las de los animales. Somos muy parecidos, estamos hechos con las mismas sustancias y los mecanismos que funcionan en nuestro cuerpo físico son muy similares a los que funcionan en los animales. Sin embargo, el hombre tiene algo que lo distingue de los animales. El hombre tiene algo diferente, porque la palabra de Dios nos muestra que el Señor estableció un proceso que, por cierto, no es duplicable por ninguna persona viviente en ningún laboratorio de ninguna parte del mundo, que es la vida material, el estar vivo. Estar vivo es algo que proviene directamente de Dios. Para plantas, para animales, para hongos, para bacterias y para seres humanos, que son los reinos existentes en esta tierra, por lo menos que nosotros sepamos, ¿no? Porque no lo sabemos todo, definitivamente, pero son los reinos que hemos identificado de seres vivos. Y la vida proviene de Dios. Ha habido laboratorios en donde han reproducido fielmente, utilizando las mismas sustancias, con los mismos procesos y la misma composición, fielmente a seres vivos, simples, ¿verdad? No estamos en condiciones de hacer un gato, pero sí podemos hacer una bacteria. Pero la bacteria no vive, está inerte. Nada que hagamos produce la vida proviene de Dios. Pero el ser humano, aparte de esa vida, de ese rastro biológico que es irrepetible y que sin embargo está presente en todas las cosas que hay en esta tierra, tenemos un espíritu, tenemos un alma eterna. La palabra de Dios nos narra de una forma resumida, sin entrar en mucho detalle, que el Señor tomó del polvo de la tierra. Acuérdese que Dios es espíritu. Esto que le quede a usted claro, Dios no tiene manos. Dios no tiene manos con 5 dedos que agarraron polvo e hicieron un monito. ¿Ok? No se lo imagine así. Dios es espíritu. ¿Cómo tomó el polvo de la tierra? Ese es otro tema y probablemente lo toquemos un día. Pero de las mismas sustancias de las que está hecho el resto del universo, Dios formó el cuerpo del ser humano. Pero una vez que nosotros ya teníamos la misma composición de los animales, la misma composición del universo terrenal, entonces el Señor sopló en nosotros aliento de vida y fuimos seres vivientes. La palabra ser viviente en el Génesis no está hablando de la misma vida que tiene el gato que está sentado en la silla que está aquí al lado. Está hablando de algo eterno, de algo inmedible, impesable y que es algo que proviene de Dios. Por eso digo que somos seres híbridos, porque tenemos una parte terrenal, pero también tenemos una parte celestial. Y esa parte celestial es la que nos pone en contacto con nuestro Creador. Y esa parte celestial tiene necesidad de alimentarse de lo que proviene de Dios. No solo del pan, sino de la palabra, de lo que sale de la boca de Dios. Y cuando una persona no tiene comunión con Dios, entonces está famélico, está hambriento, está muriendo por no tener ese alimento espiritual. Y lo busca desesperadamente. Y si hay fortalezas que rodean, que atan y que atrapan el espíritu de una persona para buscar a Dios, entonces va desesperadamente a tratar de buscarlo en cualquier otra cosa. En religiones, en ideas locas, en misticismos. Y le voy a decir algo que es triste y lamentable, pero se lo tengo que decir porque es de parte de Dios. También dentro del seno de la iglesia cristiana hay personas místicas que no tienen una verdadera espiritualidad. Porque la verdadera espiritualidad es la comunión con Dios. La verdadera espiritualidad es el estar en contacto con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es tener el Espíritu de Dios en nosotros por el sello eterno de la salvación y de la presencia de Dios en nosotros. Esa es la única espiritualidad auténtica. Todo lo demás es misticismo. El misticismo es un acto de la mente, no del alma, no del espíritu. Es un proceso mental
que asigna valor espiritual a lo que sea, a lo que sea. Y dentro del seno de la iglesia cristiana hay hombres y mujeres que no han tenido un auténtico encuentro con Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Pero se saben de memoria toda la rutina de la iglesia. Saben cómo cantar, saben cómo hablar cuando la gente está orando, saben cómo ponerse de rodillas y saben cómo saltar y cómo caerse cuando oran por ellos, pero no conocen a Dios. Y esto, amados hermanos, ¿de quién cree que es responsabilidad? Es responsabilidad de nosotros, los que sí conocemos de Dios. Porque el Señor Jesucristo vino a esta tierra a buscar y salvar lo que se había perdido y a traer, a acercar el reino de los cielos a esta tierra. El Señor cumplió con esa misión a lo largo de su ministerio, un poco más de 3 años, y cuando Él se fue, dejó continuidad para que siguiera haciéndose esa obra en esta tierra hasta que Él venga por segunda vez por su pueblo. ¿Y sabe cuál es el mecanismo o la estrategia o el proceso que Dios dejó en esta tierra funcionando para que siguiera ejecutándose la obra que Cristo inició? La iglesia. La iglesia de Jesucristo alrededor del mundo es el mecanismo y es el instrumento en la mano de Dios para que la gente que no conoce a Dios conozca de Dios. El problema con nosotros en la iglesia es que las añadiduras, ese es un término que los cristianos viejos entendemos, o sea, las bendiciones de Dios, las cosas que Dios hace, los procesos que Dios ejecuta para bendecirnos en esta tierra, para dar testimonio de su presencia, de su gloria y de su amor en nosotros, se convierten en el fin de muchas personas. Hay gente que busca a Dios porque tiene una enfermedad. Hay gente que busca a Dios porque tiene necesidad económica. Hay gente que busca a Dios porque tiene un problema familiar. Hay gente que busca a Dios porque no tiene empleo. Hay gente que busca a Dios porque se encuentra atado en prisiones de vicios, de adicciones o en prisiones físicas. Y es tocado y es bendecido por la misericordia divina y recibe sanidad, recibe prosperidad, recibe libertad, recibe restauración y se queda con eso. Se queda con la provisión, se queda con el milagro, pero no se enamora del hacedor del milagro. No reconoce al hacedor del milagro. Y entonces comienza una vida que nosotros podemos llamar religiosa. Es decir, una vida en la cual tú empiezas a cumplir una serie de normas que funcionan, porque sí funcionan, porque Dios es fiel aunque nosotros no seamos fieles, para que nosotros podamos acceder a bendiciones terrenales que nos hacen sentir mejor el día de hoy. Pero no hemos hecho o no hemos experimentado de manera auténtica el perdón de nuestros pecados y el nuevo nacimiento. Dentro del seno de la iglesia hay personas que no han nacido de nuevo y son honestas, hacen lo que creen que tienen que hacer, están convencidos de que su religiosidad los acerca a Dios y siempre se encuentran insatisfechos, siempre se encuentran secos, siempre tienen sed y hambre, porque nosotros, los que somos de Cristo, no tenemos cuidado de llevar a las personas a los pies de Cristo por la razón correcta, que es el perdón de los pecados y la salvación eterna, sino porque Dios es un Dios de milagros, Dios es un Dios de proezas, Dios es un Dios de sobrenaturalidades, y esas sobrenaturalidades, proezas y milagros de Dios, claro que son atractivas, por supuesto que hacen que las personas busquen acercarse a Dios en el momento de su necesidad, pero no son la transformación que es necesario recibir. Y eso, amados hermanos, solamente lo puede hacer el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo que obra a través del cuerpo de Cristo que somos nosotros, la iglesia. La predicación del Evangelio, el compartir las buenas nuevas de Cristo, debemos entenderlo, que es Él
proclamar el evangelio del reino. Hay instituciones en esta tierra, tanto seculares como que son parte de la iglesia, que tienen como misión la consejería financiera, la consejería familiar, la consejería en adicciones, la consejería en superación personal. Sí, existen y están bien, no tienen nada de malo. O sea, es parte de lo que en un momento dado, la vida abundante que Cristo Jesús puede ofrecernos, se manifiesta en nuestras vidas mejoran, nuestra forma de vivir es mejor cuando estamos con Cristo. Esto es una realidad, amados. Pero eso no es el evangelio del reino. Eso son solamente cosas que podrían llegar a suceder, que podrían llegar a pasar. Y dije podrían llegar a... Porque si a Dios le place y es necesario y se requiere que atravesemos por pruebas, por luchas, por enfermedades, por situaciones de escasez, porque hay un plan mayor que nuestro bienestar temporal, entonces de todos modos Dios está con nosotros. O sea, el evangelio de la prosperidad, que dice esencialmente que si tú no tienes bendiciones en esta tierra, quiere decir que no tienes comunión con el Dios de los cielos. Y eso es una mentira, porque entonces, pues podríamos hablar de que Pablo estaba molado el Pablo, ¿no? Llegó a ser un hombre rico y acabó siendo pobre. Se quedó sin nada, enfermo, preso, menospreciado. No, pues es que ese no es cristiano. Dios no lo bendice. ¿Y sabe qué? Ese problema se está extendiendo dentro del seno de la iglesia y en nuestra predicación y en nuestros servicios y en nuestras interacciones con el pueblo de Dios, con el cuerpo de Cristo. Es algo triste, pero cierto. Nos estamos volviendo místicos. Es decir, estamos viviendo religiosidad sin verdadera espiritualidad, sin una verdadera comunión con Dios. Cuando tenemos verdadera comunión con Dios, entonces descubrimos que Cristo nos basta, que nos es suficiente en todo, no solamente en lo espiritual, también en lo material, en nuestra alma, en nuestros sentimientos. Ya no necesitamos buscar suplir absolutamente nada por el hecho de que estemos vacíos. Nos convertimos en dadores, no en receptores de bendición. Cuando tenemos verdadera espiritualidad, nuestra vida se convierte en una vida de dar, en una vida de servicio, en una vida de ser bendición para otros, en lugar de andar buscando a ver quién nos bendice, quién nos da y quién nos sirve. Es importante que tengamos cuidado, primero, de los que allá en la calle creen que están bien y creen que ellos no necesitan de Dios porque están hundidos en el misticismo secular, en religiones, en esoterismo, en ideas espirituales raras de meditación y no sé qué tanta cosa que... Mire, yo no le estoy diciendo que meditar o que dedicarle tiempo a tu alma, a tu espíritu sea malo. El problema es con quién te estás acompañando, ¿no? Dedicarle tiempo a tu alma cuando no estás con el único Dios verdadero, probablemente no sea muy bueno, ¿no? Porque las malas compañías corrompen las buenas costumbres, y esto refiriéndonos a los humanos y también a los espíritus. Porque leímos ahorita en la primera carta de Juan que hay espíritus, que sí son espíritus, es decir, sí hay interacción espiritual, pero no son de Dios. Así que cuidado. Y dentro de la iglesia también puede ocurrir. Así que tenemos que tener cuidado, primero de nuestra propia alma. ¿Por qué levanta la mano cuando le digo, levanta su mano? Ah, pues porque usted lo dijo. No, si usted no tiene una idea clara de por qué está levantando la mano, no la levante todavía. Pregúntese o pregúnteme o pregúntele a su pastor, bueno, ¿y por qué levantamos la mano? ¿Por qué danza? ¿Porque está chida la rola? No. Entiéndame lo que le quiero decir. Nada de eso es malo, pero nuestro culto al Señor ha de ser un culto racional, en el cual nosotros entendemos y entregamos con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas, cada acto, cada palabra y cada pensamiento a la gloria de Dios, conscientemente, entendiéndolo, y eso rompe la religiosidad y nos hace verdaderamente espirituales, porque entonces sí estamos nosotros
siendo lo que Dios quiere que seamos desde el principio. El contacto, el único contacto, porque no hay otro en esta tierra, y creo que en el universo, al menos la Biblia no dice que haya otro, el contacto entre el mundo espiritual y el mundo material. Los seres humanos somos los únicos que la Biblia dice que fuimos creados con una parte material del polvo de las estrellas, del polvo de la tierra, y con una parte espiritual, que es el aliento de vida que el Señor puso en nosotros y solo en nosotros. Que somos el reflejo material de la gloria de Dios, que es espiritual. Piénselo, medite en ello, despójese de toda religión y busque a Dios.